donde en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, el velo que estaba en el templo se partió en dos, se rasgó en dos, abriendo la puerta, la posibilidad para que todo aquel que quiera entrar a la presencia del Señor lo haga. Esto lo encontramos, lo logramos, lo adquirimos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Allí en sus notas dice esta palabra, dice: no orar es menospreciar el sacrificio de Cristo. Si usted no ora, usted no está valorando el sacrificio de Jesús, porque el Señor le dice: le abrí la puerta y no quieres entrar. Di mi vida para que puedas entrar a la presencia del Padre y no lo haces. Fui crucificado, fui abofeteado, fui azotado, fui escupido. Morí en la cruz para que puedas tener comunión con mi Padre y no lo haces. No orar es no valorar o no apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, otra nota que usted tiene ahí dice que tratar de armar el rompecabezas de nuestra vida sin oración es como tratar de ir a algún lugar sin dirección. Es igual. Tratar de ir a algún lugar y alguien le dice: ¿y a usted, y para dónde va? No sé. ¿Y cuál es la dirección que lleva? No sé. Entonces no sabe para dónde va, no sabe qué dirección tomar. ¿Y entonces qué va a hacer de su vida? No sé. Una persona que no ora es una persona que no tiene dirección en la vida. Es una persona que no lleva rumbo, es una persona que no sabe para dónde va. Porque cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios dirección para nuestra vida. Así que anote esto allí en sus puntos. La oración me da dirección. ¿Qué me da la oración? La oración me da dirección. Ahora, cada vez que oramos, estamos reconociendo, iglesia, que sin Dios no podemos salir adelante. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Reconocemos que sin Dios no podemos seguir adelante? Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cada vez que usted ora, que usted se mete en su cuarto a orar y se arrodilla ahí delante de Dios, usted le dice al Señor: Señor, te necesito. ¿Estamos de acuerdo? Te necesito, Señor. Necesito que dirijas mi vida. Necesito que me aconsejes. Te necesito para dirigir mi matrimonio. Te necesito para guiar a mis hijos. Te necesito, Señor, para que me ayudes a salir adelante en medio de este problema que estoy pasando. ¿Cierto? Cuando oramos, le pedimos a Dios dirección y reconocemos que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Ahora, la oración es un acto de humildad y la oración es un acto de humillación. Es un acto de humildad y humillación. Nos humillamos delante de Dios. Reconocemos que no somos nada sin Él. Bajamos las orejitas, como dicen por ahí, y nos humillamos y reconocemos que sin Dios nosotros no somos nada. Podemos leer Segunda de Crónicas, capítulo 33. Leamos a este rey llamado Manasés. Segunda de Crónicas 33, 12. Dice así: mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Verso 13. Y habiendo orado a él, ¿fue qué? ¿Qué fue? Fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hablemos un poquito del contexto de este rey. Este rey llega a ser rey de Israel desde muy niño. Reinó 50 y tantos años. Pero Manasés había hecho lo malo delante de Dios durante su reinado. Cuando Manasés reinó, empezó a hacer altares para otros dioses dentro del templo de Dios. Manasés llevó al pueblo a adorar a otros dioses, hasta el punto que Manasés puso una imagen también
en el templo de Dios. ¿Sabe qué llegó a hacer este rey llamado Manasés? Empezó a consultar a los adivinos, empezó a consultar brujos, empezó a consultar todo este tipo de situaciones. Manasés también adoraba al sol, las estrellas, la luna. Es decir, Manasés se desvió totalmente de Dios. ¿Y sabe qué hizo Manasés? Manasés tomó a sus hijos y los ofreció en sacrificio para otros dioses. Mató a sus hijos, se los ofreció en sacrificio para otros dioses. ¿Puede usted imaginarse entonces todas las cosas perversas que hizo este rey? Manasés hizo cosas totalmente desagradables delante de los ojos de Dios. Y por esta razón Dios lo entregó en las manos de sus enemigos. Y dice la Biblia que sus enemigos tomaron a Manasés, lo llevaron encadenado a Babilonia. Y estando Manasés en Babilonia, dice el versículo 12, que después de haber pasado en angustia, ¿qué hizo Manasés? Manasés hizo lo que hace mucho él tenía que haber hecho: oró a Dios, volvió su rostro al Señor. Y dice la Biblia, oró a Jehová y se humilló grandemente ante su presencia. Y dice el versículo 13 que acabamos de leer, que Dios lo atendió, lo escuchó su oración. Y entonces Dios restauró a Manasés y lo volvió a poner como rey de Israel. Dios lo perdonó y le dijo Dios: está bien, vamos de nuevo. Y Dios lo restaura y Dios lo pone otra vez como el rey de Israel. Manasés llegó a reconocer que Jehová era Dios. ¿Están conmigo en esta historia? Amén. Ahora, luego que Manasés tomara malas decisiones en su vida, dándole la espalda a Dios, después de que Manasés fue llevado encadenado a Babilonia, Manasés ora al Señor para poder ordenar el rompecabezas de su vida, porque Manasés había desordenado toda su vida. Se había inclinado a otros dioses, había consultado a brujos y había consultado a adivinos. Manasés había hecho un desastre de la vida de él, y este desastre le trajo consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no nos ha traído consecuencias cuando hemos hecho desastres de nuestra vida? ¿Verdad que nos han venido consecuencias? ¿Cierto? Cuando nosotros mismos queremos armar el rompecabezas de nuestra vida, poniendo a Dios a un lado, Manasés empieza a hacer cosas desordenadas en la vida de él. Ahora, todo desorden en nuestra vida nos va a traer consecuencias. Todo lo que nosotros vayamos a hacer en contra de la voluntad del Señor va a traer malas consecuencias a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros a veces jugamos de que somos muy diestros, muy cargas y que nos vamos a salir de todas, ¿cierto? Y decimos: ya sé cómo hacerla y esto lo hago aquí y aquí. Y creemos que tenemos ya todo el rompecabezas de nuestra vida, lo tenemos ya cuadrado en nuestra mente. Y cuando nos damos cuenta, estamos fatal, estamos muy mal. Y se nos desordenó todo el rompecabezas. Así que Manasés, para poder ordenar el rompecabezas de su vida, ora delante de Dios y se humilla delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo atendió, que Dios lo escuchó. Ahora, ¿cuántos no hemos llegado delante del Señor con el rompecabezas de nuestra vida totalmente desordenado? Yo llegué delante de Dios con el rompecabezas de mi vida hecho un desastre. ¿Cuántos me acompañan en eso? ¿Me acompañan? ¿Usted también? Llegó el Señor con el rompecabezas de su vida hecho un desastre. Y llegamos así con el rompecabezas de nuestra vida delante de Dios y le dijimos: Señor, por favor ayúdeme. ¿Cierto o no? Por favor, Señor, no sé qué hacer. Tengo un desastre, tengo un desorden de vida, tengo un desastre de vida. ¿Me puedes ayudar? ¿Cierto? ¿Y qué hace el Señor? Lo mismo que hizo con usted lo hizo conmigo. El Señor nos dijo: claro, venga,
Yo le ayudo a ordenar su vida. Yo le puedo ayudar a ordenar el rompecabezas de la vida suya. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Lastimosamente muchas personas en medio de su desorden de vida y en medio de sus problemas agregan al rompecabezas de ellos, creen que podrían salir adelante si se van a un bar a tomar licor. Y entonces dicen, aquí lo que me queda es emborracharme, embriagarme. Y eso es lo que hace mucha gente, lastimosamente. Y se equivocan a la hora de armar sus rompecabezas. Toman decisiones totalmente equivocadas. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder empezar, para poder seguir armando el rompecabezas de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Caer de rodillas delante de Dios. ¿Como lo hizo quién? Como lo hizo Manasés. Se humilló grandemente delante de Dios. Le pidió perdón a Dios por lo que había cometido y alcanzó de parte de Dios misericordia. Quiero que anoten que ponga ahí en sus notas lo siguiente. La oración es humillación. La oración es humillación. Cuando yo oro, me estoy humillando. Ahora, usted no se está humillando delante de un hombre, usted se está humillando delante de Dios, delante del que lo creó, delante de aquel Dios que lo hizo a usted, que lo creó a usted, que lo formó a usted. Usted se está humillando delante de Él. ¿Hay cosas en tu vida que están desordenadas? A ver, les pregunto esta mañana, ¿hay cosas en su vida que están desordenadas? Y que tal vez usted piense, ¿y cómo hago? Necesito ordenarlas. ¿Qué puedo hacer? Le recomiendo que ore. Le recomiendo que ore. ¿Me están escuchando? Le recomiendo que busque a Dios. Le recomiendo que ore a Dios. Amén. Y le recomiendo que se meta a su cuarto y que usted le diga a Dios, Señor, te necesito. Te necesito. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo necesito la ayuda de Dios. Yo la necesito todos los días. Yo necesito que Dios me guíe. Yo necesito que Dios me fortalezca. Yo necesito que Dios me dé sabiduría, entendimiento, dirección. Y eso lo encuentro en el cuarto de la oración. Allí lo encuentro. Ahí lo va a encontrar usted. Usted le entregó su vida al Señor. Usted está trabajando en el perdón. También metas en el cuarto de la oración, que esta es la tercera pieza importante en su rompecabezas. Si usted se mete, mire, yo le garantizo que si usted se mete de todo corazón al cuarto suyo y le pide a Dios, yo le garantizo a usted que el Señor a usted lo escucha. Y le garantizo que el Señor le va a fortalecer. Y también le garantizo que de Dios usted va a recibir sabiduría y dirección en la vida suya. En sus apuntes tenemos lo siguiente, dice, no importa, léalo conmigo, no importa el desorden que tengas en el rompecabezas de tu vida. Si buscas a Dios de todo corazón y dejas que Él guíe tu vida, entonces tu rompecabezas se irá armando poco a poco. No importa cuán desordenado tenga usted el rompecabezas de su vida. No importa. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he visto a muchos hombres en una vida de desorden que han venido a Dios y Dios ha ordenado sus vidas. He visto matrimonios venirse de pique y hechos un desorden y los he visto siendo restaurados por Dios. Soy testigo de todas esas cosas. Y quizás usted también conoce a alguien que llevaba un desorden de vida y que vino a Dios y Dios ha estado ordenando la vida de esta persona. Quizás usted también conoce personas así. Amén. Aleluya. Iglesia, esta pieza en el rompecabezas de la vida suya es de suma importancia, la oración. Y usted tiene que cuidarla. ¿Cuántos están acá? Cuide esa pieza muy bien. Cuide la pieza del rompecabezas, cuídela muy bien, que no se le pierda. Amén. Que no se le pierda. Usted tiene que estar muy concentrado en esa pieza del rompecabezas,
Porque van a haber cosas que lo van a querer distraer a usted para que usted no ore. Y puedes perder esa pieza en el rompecabezas de tu vida. Y si pierdes esa pieza en el rompecabezas de tu vida, lo has perdido todo. ¿Me entienden esto? Vas a empezar a tratar de armar su rompecabezas con los ojos cerrados. Hay muchos distractores. Vendrán distractores como la televisión. Y no estoy diciendo que sea malo ver televisión. Van a haber distractores como las redes sociales. Van a haber distracciones como el afán por las cosas de este mundo, y etcétera, etcétera. Van a haber muchos distractores que van a tratar de desviarlo a usted de la oración, para que usted no ore. Hay mucha gente que dice: es que yo no tengo tiempo para orar. Si usted no tiene tiempo para orar, usted no puede empezar el día. Un hombre dijo: tengo tantas cosas que hacer que tengo que orar. Usted no puede empezar su día sin oración. No se permita a usted mismo que esa pieza del rompecabezas se te vaya a perder. No lo permita. No se lo permita a usted mismo. ¿Cómo va a empezar usted el día sin orar? ¿Cómo va a permitir usted que esa pieza del rompecabezas suyo se pierda? ¿Cómo va a cambiar usted el tiempo con Dios por estar viendo televisión? ¿Cómo va a cambiar usted el tiempo con Dios por estar metido en las redes sociales? ¿Cómo va a hacer usted eso? ¿Cómo va a usted estar perdiendo el tiempo de oración por estar afanado en su trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo? ¿Sabe? Cuando una persona a mí me dice: es que no tengo tiempo, ¿sabe por qué es? Porque está haciendo plata. Lo que me está diciendo es que estoy afanado, ando haciendo plata, no tengo tiempo. Amén. Pongan sus notas lo siguiente: tengo que estar bien concentrado y bien enfocado en la oración. Tengo que estar bien concentrado y bien enfocado en la oración. Ahora, le voy a decir esto. Si usted cree que usted puede empezar el día, si usted cree que usted puede empezar el día y terminar el día sin orar, usted lo puede hacer. ¿Cuántos de ustedes han empezado el día y han terminado el día sin orar? Si usted cree que usted puede empezar el día y terminar el día sin orar, usted lo puede hacer. Pero déjeme decirle que usted ha caído en un punto de soberbia. Ha caído en un punto de soberbia donde usted cree que usted puede salir adelante sin tener que orar. El problema no es no orar. El problema es la soberbia en el corazón del hombre. El hombre cree, ¿están acá? El hombre cree que puede enfrentar el día sin poner su vida delante de Dios. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso se llama prepotencia. Alabamos a Dios. ¿Estaría usted teniendo la misma actitud de Manasés, dándole la espalda a Dios? Pongan aquí en sus apuntes esto: necesito empezar el día orando y necesito terminar el día orando. Necesito empezar el día orando y necesito terminar el día orando. Esa es la pieza del rompecabezas. Ahora, empiezo el día orando porque debo de poner todo en las manos de Dios. Amén. Y termino el día orando porque le voy a dar gracias a Dios por todo lo que me dio en ese día. Se lo repito. Empiezo el día orando porque tengo que poner todo en las manos de Dios. Termino el día orando dándole gracias a Dios por todo lo que me dio durante el día que me regaló. Amén. Tenemos un punto ahí que dice: sin la oración, el rompecabezas de mi vida será un desastre. Sin la oración, el rompecabezas de mi vida será un desastre. Ahora, nadie puede ordenar su vida sin la ayuda de Dios. ¿Cuántos de ustedes intentaron ordenar su vida sin la ayuda de Dios?
qué torpes que fuimos, ¿cierto no? Qué torpes que fuimos. Tratar de ordenar nuestra vida sin la ayuda de Dios es uno de los errores más graves que usted puede cometer. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente pieza en nuestro rompecabezas. Primera, Jesús. Segundo, el perdón. Tercera, la oración. Y esta siguiente pieza de nuestro rompecabezas se llama la palabra de Dios. La siguiente pieza que tiene que haber en el rompecabezas suyo es la palabra de Dios. Amén. Iglesia, la Biblia es el manual de nuestro Creador. Y si no sigues los consejos del manual, entonces no podrás armar bien el rompecabezas. Amén. La palabra de Dios, este libro que usted tiene en sus manos, es el manual de vida de Dios. Dios nos dio este libro y aquí vienen todas las instrucciones que usted necesita para salir adelante en su vida. Dejas este libro a un lado y tu vida se va a desviar. Esta es la brújula, este es el manual de Dios para la vida suya. En la Biblia vamos a encontrar lo que está bien hacer y en la Biblia vamos a encontrar lo que está mal hacer. En la Biblia usted va a encontrar lo que le agrada a Dios y en la Biblia usted va a encontrar lo que no le agrada a Dios. Todo eso usted lo va a encontrar aquí. Si alguna vez usted se ha preguntado cuál será la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que usted haga, aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está escondida. Dios no esconde su voluntad. La voluntad de Dios está aquí. Él nos revela su voluntad por medio de su palabra. Amén. Dios en su palabra nos dejó todo en orden. Dios en su palabra nos dejó todo el orden de vida. Escúcheme, aquí en la palabra de Dios usted va a encontrar cómo sacar adelante su matrimonio. Amén. Aquí en la palabra del Señor usted va a encontrar cómo ser un excelente hijo. Aquí en la palabra de Dios usted va a encontrar cómo ser un buen trabajador, un buen empleado. En la palabra de Dios usted va a encontrar cómo administrar bien su dinero. En la palabra del Señor usted va a encontrar aquí cómo un hijo debe de honrar a sus padres. En este libro usted va a encontrar todo lo que usted necesita para salir adelante en su vida. ¿Me están entendiendo acá? Este es el manual de vida, la palabra de Dios. Alabamos al Señor. ¡Qué lindo! Y este es el libro maravilloso. Escúcheme lo que le voy a decir, iglesia. Ponme atención aquí. Este es el libro, escúcheme, este es el libro que se ha escrito, este es el libro que más se ha escrito en diferentes idiomas y se ha escrito en diferentes dialectos. Este es el libro más vendido en todo el mundo. Y usted no va a encontrar la palabra Biblia en la Biblia, dice escritura, palabra de Dios. Pero la palabra Biblia viene de una palabra que significa biblioteca, donde hay muchos libros, porque aquí usted va a encontrar muchos libros. En este libro usted encontrará sabiduría, dirección, consejo. Pero sigamos adelante. Dios en su palabra nos dejó todas estas cosas. ¿Cómo ser un buen vecino? Ahí usted lo encuentra en la Biblia, cómo usted puede ser un buen vecino. Y uno de los consejos, ¿sabe? Uno de los consejos que le dice la Biblia a usted con respecto a los vecinos es que no esté muy metido en la casa de ellos. Eso dice, saca tu pie de la casa de tu vecino, no vaya a ser que hastiado de ti te deseche. Así dice. Para aquellos que pasan mucho metidos en la casa del vecino, digo yo, no sé. Amén. Aleluya. No, yo sé que eso no es para usted. En la Biblia encontramos cómo ser justos y cómo no ser justos. En la Biblia encontramos el tema de la murmuración, que la murmuración es pecado, que el chisme es pecado. Usted va a encontrar todo en la palabra del Señor. La Biblia es todo un manual de vida para el rompecabezas que usted está armando.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, veamos este versículo tan lindo. Dice la Biblia que toda la escritura, ¿cuánto? Toda, es decir, desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Están conmigo? Amén. Toda la escritura es la voz de Dios. Toda la escritura es la palabra de Dios. Los hombres escribieron las escrituras, pero todos ellos escribieron no sus propias palabras, sino que ellos escribieron las palabras que Dios les dijo que escribieran. Y el texto que acabamos de leer, iglesia, nos dice para qué es útil la palabra de Dios. Volvámoslo a poner el texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil la Biblia? A ver, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar. ¿Para enseñarle a quién? A nosotros. Dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir o para regañar. Es esa palabra, redarguir. Para regañar, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios cumple estos objetivos en la vida suya y en la vida mía. La palabra del Señor nos quiere enseñar, la palabra del Señor nos quiere regañar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos quiere corregir y la palabra del Señor nos va a enseñar cómo llevar una vida justa. Pero no solamente nos dice, iglesia, el texto, no solamente nos dice para qué es útil, sino que nos dice cuál es el fin. Dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea como. La palabra perfecto significa maduro. Para que a fin que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Para que usted llegue a ser un buen hombre, para que usted llegue a ser una buena mujer. Tienes que utilizar la palabra de Dios. ¿Entendimos esto? Amén. A fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Cuando usted deja la palabra de Dios, cuando usted deja que la palabra de Dios a usted lo enseñe, cuando usted deja que la palabra de Dios a usted lo regañe, ¿cuántos dicen amén? Cuando usted deja que la palabra de Dios a usted lo corrija, cuando usted empieza a que la palabra de Dios lo enseñe a hacer la voluntad de Dios, usted va a llegar a ser un gran hombre de Dios. Usted va a llegar a ser una gran mujer de Dios. Usted llega a ser un gran joven para la gloria de Dios. Amén. Tenemos este pensamiento ahí que dice: el rompecabezas de muchas personas es un desastre porque han puesto a un lado la palabra de Dios. Ve que buscar de Dios no es solamente ir a una iglesia. Buscar de Dios es tiempo de oración con Dios. Buscar del Señor es leer su palabra. Ve que no es un tema de solamente ir a la iglesia. Como ya yo estoy yendo a la iglesia, mire, hay mucha gente que va a la iglesia que no ora y van a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia y nunca leen la palabra de Dios, pero van a una iglesia y cantan y se saben los cantos y no faltan a un culto, pero no tienen una vida de oración y no tienen una vida de lectura bíblica. ¿Sabe? Estas personas todavía no han conocido a Dios. Porque si usted hubiera conocido a Dios, usted desearía pasar tiempo con Dios. Y usted desearía llevar una vida que agrade al Señor. Amén. ¿Me entendieron esto? Leamos el Salmo 119, 105. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos vamos a quedar en ese capítulo 119. Pero note lo que era para David la palabra de Dios. Era como una ¿qué? Como una lámpara. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Yo que usted en su Biblia subrayo, meto en un círculo la palabra lámpara y la palabra lumbrera. Eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Eso es. Ella trae orientación a la vida suya. La palabra de Dios alumbra el camino por el cual usted tiene que andar. La palabra de Dios le dice: esto no, esto sí, por aquí no, por allá sí. Dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin son caminos de perdición. Pensó que iba en una buena dirección, iba equivocado. La palabra de Dios alumbrará el camino por el cual nosotros debemos de andar. ¿Sabe qué va a hacer la palabra del Señor? La palabra del Señor no dejará que usted se pierda en el camino. Si usted toma la palabra del Señor, escúchame acá, si usted toma la Biblia, la palabra de Dios, para andar en el camino suyo y decir, y usted busca y dice la palabra del Señor, ok, entonces es por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor dice, tienes que agarrar para allá, entonces te agarra para allá. La palabra de Dios guiará tu camino y no te dejará perderte en el camino de la vida. Por eso tienes que tener esta pieza importante en el rompecabezas suyo. Quiero que anote ahí, que pongan sus notas: la palabra de Dios alumbra mi camino. La palabra de Dios alumbra mi camino. Note lo que hace la palabra del Señor. La palabra de Dios alumbra mi camino. Ahora, leamos el Salmo 119, verso 9. Por eso les dije que nos íbamos a quedar en el Salmo 119. Y en el Salmo 119, verso 9, dice, y hace esta pregunta. Escuchen, jóvenes, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo viene la respuesta. ¿Con qué? Con guardar la palabra. Amén. ¿Cómo limpia un muchacho el camino de su vida? Guardando la palabra de Dios. Y la palabra guardar es poner en práctica. Eso es. ¿Cómo un joven va a limpiar el camino de su vida? Poniendo en práctica la palabra de Dios. La palabra del Señor no solo la leemos como que si estuviéramos leyendo el periódico. La palabra del Señor no la leemos como si estuviéramos leyendo una revista. La palabra del Señor la leemos, la escudriñamos para ponerla en práctica en nuestra vida. Amén. En nuestra vida. Así que ponga lo siguiente: debo poner en práctica la palabra de Dios. Debo poner en práctica la palabra de Dios. Pregunto, iglesia, ¿cuántos muchachos y cuántas muchachas hoy en día tienen que ordenar su camino? ¿Cuántos muchachos y muchachas hoy en día tienen que limpiar el camino de sus vidas? Las modas, el pecado y tantas cosas que este mundo le ofrece a los muchachos y a las muchachas. Estamos viviendo en un mundo totalmente sexualizado. Todo lo que es la música, la letra, los movimientos, las películas, los anuncios. Estamos viviendo, los muchachos de hoy en día están viviendo en una sociedad que los está bombardeando sexualmente, en una depravación y en una inmoralidad sexual increíble. ¿Cómo ellos van a poder limpiar el camino de sus vidas? La palabra de Dios les va a ayudar a limpiar el camino de sus vidas. Escúcheme, iglesia, toda aquella basura que este mundo trajo a la vida suya, toda esta basura, amén, la palabra del Señor le va a ayudar a limpiarlo. Tenga usted mucho cuidado, porque a pesar de que quizás usted sea cristiano, quizás usted sea cristiana, este mundo siempre va a tratar de levantar sus cubetas de basura y tirárselas en la vida suya, a ver si usted las recibe. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Amén. Porque cuando entonces usted lee la Biblia y usted dice, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando también entonces usted lee aquel texto donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Entienden esto?
Cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, ella empieza a limpiar el camino suyo. ¿Cómo no va a ser la palabra de Dios una pieza importante en el rompecabezas de nuestra vida? El Salmo 119, verso 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Qué lindo. Amén. Porque la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, no robarás. Amén, no dirás falso testimonio. Y cuando usted empieza a leer la Biblia y se da cuenta de todas esas cosas, dice la Biblia, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los avaros. Y usted empieza a leer la palabra del Señor y la Biblia le enseña a usted, y usted dice, tengo que apartarme de todos estos pecados. David decía estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ve lo que hace la palabra del Señor? Amén. Pongan sus notas. Guardar la palabra de Dios me aparta del pecado. Guardar la palabra de Dios me aparta del pecado. Aleluya. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay personas que tienen ya mucho tiempo de estar en la iglesia y uno les dice, pero vea lo que dice la Biblia. Y hay gente que dice, ¿cómo? ¿Dios dice eso en su palabra? Sí. Y tiene un montón de tiempo de estar en la iglesia. No estoy diciendo a alguien que está empezando, alguien que ya tiene muchos años de caminar en Dios. Y uno le dice, vea lo que dice la palabra de Dios. Y dice, uy, yo nunca había visto eso. ¿En serio? Amén. Aleluya. Mire, el pecado siempre tocará la puerta de tu corazón. Siempre. ¿Están escuchando? Siempre. Una compañera del trabajo muy guapa, muy bonita, le va a tocar la puerta. Un hombre muy guapo, un hombre le va a venir a tocar la puerta. Y entonces usted va a decir, no, es que la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Amén. El pecado siempre va a venir a tocar la puerta de su corazón. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. En murmuraciones, en chismes, en pleitos. Siempre, siempre va a venir el pecado a tocar la puerta de su corazón. Pero si usted se agarra firme de la palabra del Señor, amén. Si usted ha guardado la palabra de Dios en el corazón suyo, cuando el pecado llegue, entonces usted va a saber cómo desecharlo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, allá en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la Biblia que Satanás llegó a tentarlo. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Satanás le decía, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Y después vino con otra tentación y Jesús le dijo, escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Jesús se defendía ¿con qué? Con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Anote ahí, ponga lo siguiente: la palabra de Dios será mi mejor arma. La palabra de Dios será mi mejor arma. Y óyeme esta parte. Muchos cristianos pueden pasar todo el día escuchando música cristiana. Muchos cristianos pueden pasar todo el día escuchando música que adora al Señor, pero no oran y no leen la Biblia. Pero no oran y no leen la Biblia. Pero sí pueden pasar todo el día escuchando música cristiana. Qué linda esa canción, qué bonito aquel canto. Mira, es qué bonito, ¿cierto? Pero no oran y no leen la palabra del Señor. Usted tiene que aprender a tener un balance en la vida suya. Puede escuchar música,
pero también tengo que orar, pero también tengo que leer la palabra. Tengo que tener un balance. Y la pregunta es, ¿por qué sí puede pasar todo el día escuchando música y por qué no puede orar? ¿Por qué sí puede escuchar todo el día música cristiana y no puede leer la palabra de Dios? Amén. Tenga cuidado porque también la palabra de Dios tiene muchos distractores. Muchos leen la Biblia solo cuando vienen al culto. Y es el único momento en que agarran la Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerda aquella señora que le cortaron la luz porque no encontraba el recibo de la luz? Y era que lo tenía dentro de la Biblia. Como nunca leía la Biblia, nunca encontró el recibo. ¿De acuerdo? El Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos, vea qué lindo lo que dice, de tus mandamientos he adquirido ¿qué? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pongan sus notas, la palabra de Dios me da inteligencia. Vea qué montón de cosas. Mire, la palabra de Dios me aparta del pecado, la palabra de Dios me da inteligencia, ¿cierto? Por eso la Biblia tiene que ser una pieza vital en el rompecabezas de su vida. Escuche, si usted quiere armar bien el rompecabezas de su vida, va a necesitar mucha ¿qué? Inteligencia. Y no estoy hablando de la inteligencia de este mundo, estoy hablando de la inteligencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, escúcheme lo que le voy a decir, hay gente sencilla, humilde, que es más inteligente que un hombre preparado universitario y lleno de títulos. Porque aquella mujer o aquel hombre sencillo y humilde, que con costo sabe leer y escribir, teme a Dios y se guarda para Dios. Pero aquel hombre con grandes títulos, educación y un montón de títulos universitarios, se va con mujeres, se va en borracheras, ha hecho cosas indebidas, ha mentido, ha robado, ha sacado provecho de otras personas. Él es tonto. ¿Cuántos dicen amén? Usted es más inteligente. La palabra de Dios nos da inteligencia. Cuando usted lee la palabra, y no estamos hablando de la inteligencia de este mundo, estamos hablando de la inteligencia que proviene de Dios. Estamos hablando de la inteligencia que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Armar el rompecabezas de su vida. Esto va a ser una gran tarea que usted tiene por delante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que armar el rompecabezas de su vida. No se canse de armarlo. Hay personas que se han cansado, hay personas que se han aburrido, hay personas que dicen ya no sigo más, hay personas que han dicho tiro todo esto para arriba, que venga lo que venga y que se desarme lo que se desarme. Amén. No, usted tiene una gran misión por delante. Y usted mamá y usted papá, nosotros que somos padres, tenemos una gran tarea por delante, porque detrás vienen nuestros hijos. Y si papá y mamá no tienen bien ordenado su rompecabezas, van a ser un desastre de la vida de sus hijos. ¿Me están escuchando esto? Amén. Es importante que usted ordene y vaya poco a poco ordenando el rompecabezas de su vida, papá y mamá. Usted no se puede dar el lujo de agarrar todo y tirarlo todo para arriba y decir estoy harta, estoy cansado, ya no puedo más y ya no sigo más. Amén. Porque usted no puede ser así. Usted tiene que ser valiente. Tienes una misión, tienes una gran tarea por delante. Y créame que usted no lo armará, el rompecabezas de su vida, usted no lo va a armar de la noche a la mañana. ¿Están escuchando? Se los vuelvo a decir, el rompecabezas de nuestra vida no lo vamos a armar de la noche a la mañana. Tomará tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tomará tiempo y puede ser que tome años.
Y puede ser que tome más de lo que usted pensaba que iba a tomar. Pero tomará tiempo armar el rompecabezas de su vida. Pero tienes que ser perseverante, tienes que ser valiente, tienes que ir con paciencia tratando de armar el rompecabezas de su vida. Salmo 119, 78. Ahí usted tiene, después de este salmo, ahí usted tiene otros salmos, otros versículos, se los tiene en sus notas. El Salmo 119, 78 dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo, ¿qué dice? Meditaré en tus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios le dijo a Josué fue: no te apartes de mi palabra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Medita en ella de día y de noche. ¿Sabe usted? Debería hacerse un hábito, el hábito de aprenderse un versículo de la Biblia por semana, memorizarlo. Lo anda allí en el bolso, en la bolsa de su camisa, en la billetera, en el bolso, y lo saca, lo pega en la refrigeradora de su casa y lo está memorizando. Usted debería aprenderse por semana un texto de la Biblia y pasar meditando en él todos los días. Y cuando ya se lo aprenda bien, empiece a aprenderse otro. Y se aprende otro y repasa el que ya se había aprendido de memoria. Amén. Y lo hace un hábito en la vida suya. Verá que el camino suyo empezará a limpiarse y verá que vas a ver la vida de diferente manera. El versículo 81, que usted lo tiene en sus notas también, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. El versículo 87 dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. El versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué lindo. Mire, iglesia, aunque a usted le vengan luchas y aunque a usted le vengan pruebas, porque en esta vida pasamos por luchas y pruebas. ¿Cuántos dicen amén? En esta vida hay momentos difíciles, y aunque usted pase por momentos duros en su vida, nunca deje la palabra del Señor y nunca deje de orar. ¿Me están escuchando? Nunca lo haga. El rompecabezas usted tiene que ser valiente para armarlo. Amén. Hoy hemos visto en nuestro rompecabezas dos piezas muy importantes. Número uno, ¿cuál? La palabra, la oración, sí, gracias. Y número dos, la palabra de Dios. Pero vimos el domingo pasado que tienes que hacer de Jesús el centro de la vida suya, y que tienes que aprender a perdonar. Hoy lo invito para que lleve una vida de oración y para que lleve una vida de lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si oramos? Hablamos con el Señor y cerramos nuestros ojos. Y cierre ahí sus ojos donde usted se encuentra. Y dígale al Señor estas palabras. Ore, vamos, ore, hable con Dios. Hay gente que dice: yo creo en Dios. Y eso está bueno, eso está muy bien. Pero Dios quiere que no solamente creas en Él, Dios quiere que también usted pase tiempo con Él. Dios te ama tanto que Él quiere hablar con usted. Dios te ama tanto que Él quiere ser tu amigo. Dios te ama tanto que Él quiere que usted ore, hable, pase tiempo con Él. Así como a veces pasamos tiempo conversando con algún amigo, así el Señor quiere que pasemos tiempo hablando con Él. Dios te ama tanto que dejó un manual de vida para que usted sea guiado por la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ponerla en práctica. Queremos, Señor, humillarnos delante de tu presencia y reconocer que sin ti no podemos seguir adelante.
reconocer que necesitamos tu presencia. Dígale al Señor: no empezaré el día sin orar y no voy a terminar el día sin orar. No me lo voy a permitir. Dígale a Dios: yo no me voy a permitir eso. No me voy a permitir, no me voy a autoalcahuetear. Dígale: Señor, no me voy a permitir a mí mismo, de hoy en adelante, no me voy a permitir a mí mismo empezar el día sin orar y terminar el día sin orar. No me voy a permitir, Señor, pasar un día sin leer tu palabra. No me lo voy a permitir, Señor. Voy a luchar contra esto. Dígale a Dios: voy a pelear con esto. Voy a luchar. Entraré en mi cuarto, pasaré tiempo contigo, con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Necesito, Señor, que me ayudes con mi matrimonio. Necesito que me ayudes con mis hijos. Necesito, Señor, tu ayuda, tu dirección, Señor, la guianza tuya en mi familia, en la economía, con mis hijos, en mi vida como joven. Señor, necesito ser dirigido por ti, Señor. Hay mucha basura en este mundo que quiere ensuciarme el camino. Señor, te necesito, Dios.